Francisco, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, vamos a ver. Nos quedó pendiente de la clase del tema anterior, ¿no es cierto?, de electrolitos, de iones, electrolitos o electricidad, lo que es el pH. Pero vamos a ver lo que es el pH en el cuerpo humano nada más, ¿no? El pH es, digamos, una forma de representar, ¿no es cierto?, sea ácido, básico o neutro, de una solución. O sea que el pH de una solución puede ser, ¿no es cierto?, ácido, alcalino o neutro. Tenemos, ¿no es cierto?, una escala, esa se las muestro enseguida porque todavía están ingresando algunos chicos. O sea que el pH entonces puede ser ácido, puede ser neutro o puede ser alcalino o básico. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el agua que se disocia, ¿no es cierto?, en el agua, que es hidrógeno 2, oxígeno, esa es su fórmula química. Y esa se disocia en partes iguales, se disocia en iones hidrógeno y iones oxidilo. Y ahora les paso a mostrar la escala que yo se las pido generalmente, ¿no es cierto?, en el parcial. Como siempre, escala, una línea que va del 0, ¿no es cierto?, del 0 al 14. La escala. A ver, ingreso a alguien más. A ver. Bien. Entonces, de 0 a 14. De 0 a 7 es ácido. De 7 a 14 es alcalino. 7 es neutro. Entonces, cuando se hace una escala, uno tiene que colocar, ¿no es cierto?, esto. De 0 a, o sea, 6,8 es ácido. Alcalino o básico es lo mismo. Y el neutro. Entonces, el agua, como les decía, tiene partes iguales de iones hidrógeno y de iones oxidrilo. O sea, la fórmula del agua, ustedes saben, oxígeno. Eso se disocia en un ion hidrógeno y en un ion oxidrilo, o sea, OH. Si hay mayor cantidad de iones hidrógeno, ¿no es cierto?, acá, mayor cantidad de iones hidrógeno, nosotros estamos en presencia de una solución ácida. Ahora, si hay mayor cantidad de iones oxidilo, estamos en presencia de una solución alcalina o buffer. Entonces, la forma, ¿no es cierto?, de medir estas concentraciones de estos iones es mediante esta escala, que es una escala logarítmica, ¿no es cierto?, que se llama pH. El pH, por ejemplo, ¿no es cierto?, de el ácido clorhídrico, por ejemplo, que tenemos, ¿no es cierto?, en el estómago, su pH es de, digamos, 1, que estaría en un extremo, ¿no es cierto?, o sea, que sería el más ácido, porque a medida que avanza a la neutralidad, ¿no es cierto?, la acidez va decreciendo porque voy llegando a la neutralidad. Y si sigo avanzando, estamos ya en una solución alcalina y la alcalinidad va aumentando en este sentido. O sea que la alcalinidad aumenta acá y la acidez aumenta en este sentido. Y como ejemplo de una solución más alcalina, tenemos, ¿no es cierto?, el hidróxido de sodio, que tiene un pH de 13,5 más o menos, o sea que es la más alcalina que tenemos. Y bueno, en 7 tenemos nosotros
que es neutro, ¿no? La sangre, por ejemplo, tiene un pH de 7,35 a 7,45, o sea que es ligeramente, o sea que está ubicada acá. Generalmente pido que me marquen el pH, ¿no es cierto?, en una escala, el pH de la sangre. Entonces, hacer la escala, siempre colocar la acidez, neutralidad, alcalinidad, porque si no, no lo considero correcto, y colocar, ¿no es cierto?, el rango en el que va, ¿no es cierto?, el pH de la sangre. 7,35 a 7,45. Todo esto lo tienen ustedes en el apunte, es una hojita. Ya sabemos que el pH de la sangre es ácido y eso nos permite, ¿no es cierto?, la digestión, o sea, todos los alimentos se tienen que desintegrar. Por ejemplo, en los bebés no es tan ácido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la alimentación de ellos es más bien la leche, que no es, digamos, ácida, o sea que el contenido del estómago de los bebés es más o menos 4. Ahora, digamos, para mantener este pH en nuestro organismo de 7,35 a 7,45, porque, digamos, es importante mantener este pH, existen, digamos, lo que sería la homeostasis, ¿no es cierto? Existen distintas, digamos, formas como nuestro organismo, ¿no es cierto?, regula este pH. O sea, puede ser, ¿no es cierto?, mediante la respiración, pues estamos regulando también el pH, mediante, ¿no es cierto?, el anhídrido carbónico que nosotros eliminamos mediante la respiración, eso le dé, ¿no es cierto?, un carácter más bien más ácido a la sangre. A través de los riñones también regulamos. Nuestro organismo forma orina que son, digamos, el pH normal es más bien ácido, pero un ácido no un ácido de 1, no, un ácido, qué sé yo, de 6, generalmente son 6, 6,5, generalmente. Entonces, también, ¿no es cierto?, la orina, ¿no es cierto?, forma, o sea, nuestro organismo forma una orina que sea más o menos ácida, según las necesidades que tiene nuestro organismo. La alimentación también, digamos, no hace que tengamos, digamos, más bien ácido o no, ¿no es cierto?, los líquidos de nuestro organismo. Generalmente vamos más a dietas, digamos, que acidifican la sangre, y son, digamos, dietas erróneas esa, pero nuestro organismo tiene, ¿no es cierto?, cómo contrarrestar esa acidez provocada por la alimentación, ¿no es cierto?, tiene también bases, ¿no es cierto?, orgánicas, que utiliza, ¿no es cierto?, para restablecer esa ligera alcalinidad que tiene que tener la sangre. Y también existen, ¿no es cierto?, lo que son, que yo ya les nombré, que existen, ¿no es cierto?, los buffer, es el bicarbonato, que digamos, en química a lo mejor vemos bien esta parte, porque esta es una unidad que se repite tanto acá como en química. Entonces el bicarbonato, como les decía yo, que va a regular el pH, ¿no es cierto?, en nuestro organismo, que es un buffer o se llama también solución tampón. Bueno, acá entonces lo importante es esto, tener conocimiento de que las soluciones pueden ser ácidas, básicas o neutras, saber el pH de la sangre, ¿no es cierto?, y cuando cuando es más ácido, menos ácido, más alcalino, menos alcalino. Es lo único que voy a evaluar ahora, ¿no es cierto?, en esta materia de este tema.
En el diagnóstico por imagen, que es la última unidad, bueno, los que ingresaron ahora al último, les digo de que el lunes que viene, que sería la última clase, es feriado. Ya les dije yo en el otro grupo, no tengo problema en dar la clase, o sea que teóricamente va a ser una clase de remarcar algunas cosas o lo que ustedes necesiten, o sea que estaría bueno que la demos. Así que eso me tienen que comunicar, digamos. A ver, salgamos de acá. Bueno, las personas que entraron ahora al último ya se perdieron el tema los gráficos, bueno, espero que puedan consultar y ver. Vemos ahora lo que figura como diagnóstico por imagen, ¿no es cierto? Antes se decía radiología porque comenzó utilizando únicamente, ¿no es cierto?, rayos X, digamos. Ahora se dice diagnóstico por imagen porque además de rayos X, ¿no es cierto?, se utilizan distintos fundamentos y técnicas para obtener imágenes de las distintas, ¿no es cierto?, estructuras del cuerpo humano. Porque donde dice diagnóstico por imagen, no solamente utiliza rayos X, vamos a ver, ¿no es cierto?, porque también se hace una ecografía que no utiliza rayos X, también se hacen resonancias magnéticas que tampoco utiliza rayos X. Los rayos X, ¿no es cierto?, ya los vimos, son una forma de radiación, ¿no es cierto?, electromagnética, de la misma naturaleza que las ondas radio, las ondas microondas, los infrarrojos, la ultravioleta, los rayos gamma, es decir, tienen, ¿no es cierto?, una gran energía, estos rayos X, eso, si tenemos visualizado el esquema del espectro, ¿no es cierto?, están en el extremo, donde está en mayor o hacia donde crece la energía o la frecuencia. Entonces, energía se llama fotón, y por ello pueden penetrar, ¿no es cierto?, porque tienen esta gran energía, pueden penetrar a través del cuerpo humano y producir, ¿no es cierto?, una imagen en una placa fotográfica. Estos rayos X, ¿no es cierto?, tienen, digamos, efectos biológicos y sabemos que existen, ¿no es cierto?, efectos nocivos de estas radiaciones y eso, ¿no es cierto?, estos efectos nocivos son una desventaja en el uso de los rayos X. Según el tiempo, digamos, de aparición de estos efectos, que son nocivos, podemos digamos, decir que podemos tener efectos precoces o efectos tardíos. Estos efectos, ¿no es cierto?, pueden ser en el ADN y los cromosomas. Digamos, esta lesión que se produce en el ADN desempeña, digamos, un papel primordial y los mecanismos de reparación, ¿no es cierto?, en este caso serían esenciales y si no se repara o hay una reparación anómala, digamos, de este ADN, entonces en esos casos provienen, ¿no es cierto?, lesiones importantes como muerte celular, incapacidad de reproducción. Eso sería, ¿no es cierto?, en el caso que haya estos rayos X no hayan producido efectos en el ADN.
puede haber efectos sobre el organismo en conjunto, y estos efectos son de diversa índole y dependen, digamos, de la dosis y de la parte del organismo, ¿no es cierto?, irradiada, tanto cualitativamente como cuantitativamente. Lo más extremo que puede ocurrir es la irradiación total y luego, por supuesto, la muerte del individuo. Tenemos efectos sobre el embrión y el feto. Estos pueden ser efectos, digamos, letales, ¿no es cierto?, que implican la inviabilidad del embrión o el feto. Puede producir, si no, anomalías congénitas que se manifiestan en el nacimiento. Esos son efectos letales, digamos. Y los efectos tardíos, que esos no son visibles al nacimiento, sino que se ponen, digamos, de manifiesto, ¿no es cierto?, digamos, más tarde. Las aplicaciones, en cuanto a las aplicaciones médicas, bueno, vimos algo de los rayos X, ¿no es cierto? Estamos hablando en general de los rayos X. Digamos, la radiología, cuando yo hablo de radiología, hablo de todos los estudios que utilizan rayos X. Eso es radiología y otra cosa es radiografía, ¿sí? Porque a veces en el parcial puede ser la pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué utiliza o quiénes utilizan rayos X? Ponen rayos X. Sé que se refieren a la radiografía, pero veamos bien, radiología serían todos los estudios que utilizan, así como al principio digamos, se tenían que utilizaban rayos X, por eso era, en realidad se empezó haciendo únicamente radiografía, después fueron surgiendo, ¿no es cierto?, los otros estudios. Entonces, y la radiografía es algo ya específico, es sacarse una placa, ¿no es cierto?, empleando, por supuesto, la radiografía utiliza rayos X. Entonces, la radiología es la especialidad médica que emplea, ¿no es cierto?, la radiografía como ayuda de diagnóstico. Eso dijimos que ya esa es una gran ventaja que tiene, ¿no es cierto?, de estar dentro de las ventajas de los rayos X. O sea, emplear, ¿no es cierto?, o sea, que se utilizan estos rayos X en los distintos estudios radiológicos. Y de las desventajas, lo que acabamos de decir, esos efectos nocivos, ¿no es cierto?, tanto en el ADN como en el organismo en conjunto o en, ¿no es cierto?, el embrión o el feto. Los rayos X, entonces, son, digamos, especialmente útiles en la detección de enfermedades del esqueleto, o sea, en el caso generalmente de fracturas. Y también les dije yo de que también se la utilizaba, ¿no es cierto?, para diagnosticar enfermedades no solamente de los huesos, o sea, de fracturas, sino también de tejidos blandos, como en el caso, ¿no es cierto?, en caso de neumonía, cuando se hacen las placas, ¿no es cierto?, de los pulmones, también en el caso de las TBC. También, por ejemplo, son diagnósticos en los casos que se utiliza, digamos, en los edemas pulmonares. En general decimos también enfermedades degenerativas de los huesos. Tenemos que ver también en los distintos, ustedes tienen en el apunte, eso lo van resumiendo de la preparación que tiene que tener, ¿no es cierto?, el paciente para hacerse cada uno de estos estudios. En el caso de la radiografía, sabemos que nos sacamos en cualquier momento, pero antes, ¿no es cierto?, por ejemplo, es los elementos que tienen metal,
por ejemplo, sobre todo las mamás, si están embarazadas o no, por los efectos que puede producir, ¿no es cierto?, en el feto, o el recién nacido, si es que los efectos serían tardíos. Y esto, otra indicación que se le da al paciente es, por ejemplo, tratar de estar quieto unos segundos, no moverse. Y todo esto es porque, digamos, si no se hace, lo que se obtiene son imágenes, digamos, borrosas. Y eso implicaría tener que tomar de nuevo, porque si es borrosa, el médico no ve nada. Otro estudio que requiere o que utiliza rayos X es la TAC, o sea, la tomografía axial computarizada. En este caso se obtienen, ¿no es cierto?, cortes, digamos, transversales de toda la región, ¿no es cierto?, que el médico, ¿no es cierto?, quiera ver, quiera analizar. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, obtener una imagen como en la radiografía, que es una sola imagen, en la radiografía convencional, ¿no es cierto? Esta TAC lo que obtiene son múltiples imágenes, o sea, porque hace cortes tanto longitudinales como transversales. En cada uno de esos vendría a ser, ¿no es cierto?, como una foto de cada uno de esos cortes, porque ya en ese caso estamos estudiando minuciosamente, el médico estudia el área esa, digamos, o dañada o qué sé yo. Entonces, si analizamos en cuanto, ¿no es cierto?, a la exposición que tienen cada uno de estos estudios, vemos que si en la radiografía convencional es una sola placa fotográfica y en una TAC son muchas, entonces el paciente está más expuesto en una TAC. Por eso las TAC creería, pero que está autorizada, no sé si 2 al año como mucho, o una. En cambio las placas, ¿no es cierto?, nos hacemos más seguido, digamos. Si no estamos muy expuestos y, bueno, podemos llegar a tener alguna de los efectos nocivos que ya dijimos. El ATAC se recomienda para ayudar, ¿no es cierto?, a evaluar un trauma craneofacial, para diagnosticar un ACV, o sea, un accidente cerebrovascular, pero agudo, para verificar por ahí hemorragias intracraneales. Si bien tanto la TAC como la resonancia magnética, digamos, se empezaron a usar en cráneo, bueno, ahora se usan, ¿no es cierto?, en distintas partes, ¿no es cierto?, del cuerpo. Entonces, sabemos que, porque por allí solía hacer preguntas de en qué estudio, ¿no es cierto?, uno está más expuesto a los rayos X. O sea, que estamos viendo que es en la tomografía, pero el por qué, porque siempre yo pregunto el por qué o la justificación, casualmente, bueno, es esta, ¿no? De que es porque hacen, ¿no es cierto?, distintos cortes, tanto longitudinales, pueden ser transversales, ¿no es cierto?, estos cortes, y bueno, y no es uno solo, o sea que son varios. Entonces se acumulan, ¿no es cierto?, esas radiaciones. En cuanto a la resonancia magnética, la resonancia magnética no, digamos, utiliza rayos X. Lo que utiliza, o sea, el aparato lo que hace es generar campos magnéticos, ¿no es cierto?, digamos, y ondas radio, digamos, esos campos magnéticos, ¿cierto?, onda radio, y que también, ¿no es cierto?, o sea, va hacia no es una sola imagen tampoco, pero en este caso no utiliza onda rayos X.
y digamos, este estudio se realiza, bueno, digamos, el paciente siempre recostado en una camilla y siempre, digamos, en este caso de la resonancia magnética, ¿no es cierto? Es como que el paciente entra dentro de un tubo, o sea, es dentro de un ambiente cerrado. Va a depender, por supuesto, la parte del cuerpo que se haga, pero siempre es, digamos, sellado y más bien como a oscuras, digamos. Y el tiempo, por supuesto que no es como una radiografía convencional, o sea que es rápido, sino tiene su tiempo, que no es, digamos, no es corto, digamos. Em, digamos, ese sería lo único que al paciente no le pueda usar es si sufre de claustrofobia, ¿no es cierto? O sea, de estar cerrado allí y aparte tiene que estar muy quieto, entonces eso sí puede ser, digamos, uno de los problemas que pueda tener, ¿no es cierto?, el paciente, porque no produce ningún dolor tampoco, porque las ondas esas magnéticas, ¿no es cierto?, no producen daño, que sería entonces el problema principal sería eso, la claustrofobia, ¿no? El hecho de no poder estar cerrado, y aparte quieto, digamos. Eh, y por supuesto no es un colchoncito, o sea, es algo duro, ¿no? Bien. Las resonancias magnéticas, ¿no es cierto? Generalmente, ¿no es cierto? Se la solicita como para confirmar, ¿no es cierto? Algún estudio de TAC o cuando hay dudas, porque entonces primero, ¿no es cierto?, está la TAC, y cuando el médico, a pesar de esta tomografía, de ver estos distintos cortes, tiene alguna duda, entonces solicita una resonancia magnética. Porque también se puede, como les decía, o sea, si se empezó estudiando, ¿no es cierto?, realizando en el cráneo, pero actualmente sabemos que se realiza en distintas partes del cuerpo. En cuanto a la ecografía, que también es un estudio de diagnóstico por imagen, ¿no es cierto?, pero no utiliza, ¿no es cierto?, rayos X. Entonces utiliza, ¿no es cierto?, un haz de ultrasonido, que es capaz de, ¿no es cierto?, ese ultrasonido penetra los tejidos y se obtiene, ¿no es cierto?, imágenes del organismo de la parte que se solicita. Generalmente, en los embarazos, ¿no es cierto?, se piden la ecografía para ver, ¿no es cierto?, el desarrollo, ¿no es cierto?, del bebé, incluso el sexo, ¿no es cierto?, se ve a través de la ecografía. Bueno, la ecografía, si es una, digamos, convencional, porque ahora hay ecografía, por ejemplo, en el caso transvaginal hay una, porque en las ecografías convencionales uno de los requerimientos era siempre, ¿no es cierto?, tener, digamos, tener líquido. Entonces nos hacían tomar, ¿no es cierto?, una determinada cantidad de agua para realizar la ecografía. Sobre todo, ¿no es cierto?, bueno, las ecos abdominales. Y bueno, los ayunos siempre se solicitan. Y bueno, dentro de las ecografías, lo mejor también la alimentación, ¿no es cierto? Nos indican. Entonces, importante esto, tener presente que la ecografía no utiliza rayos X, sino que es a través de ultrasonido.
Eh, Otro tema, no, me quedaría la densitometría ósea. Ya nosotros, digamos, hablamos un poco, ¿no es cierto?, de la densitometría ósea, sobre todo, ¿no es cierto?, en cuando hablamos de los distintos iones, ¿no? Entonces allí vimos nosotros sobre todo, digamos, cuando hablamos del calcio, ¿no? O sea que era importante, ¿no es cierto?, hacer, digamos, una densitometría ósea que me mide la densidad ósea, o sea, si hay una disminución del calcio, que eso nos llevaba, ¿no es cierto?, a una osteoporosis, y o sea que hay una reducción, ¿no es cierto?, de la masa ósea, o sea, tiene menor densidad y está más expuesto, ¿no es cierto?, a las fracturas. Y la densitometría de este estudio lo podemos realizar en cualquier momento del día, no necesita, digamos, preparación, y utiliza rayos X, entonces, bueno, importante sobre todo eso, o sea que hacemos diagnóstico de osteoporosis y nos mide, ¿no es cierto?, el riesgo de fractura, no nos mide la fractura, porque ¿quién me está diciendo si hay fractura o no? Es una radiografía. Pero el riesgo de fractura, o sea que yo tengo posibilidades, si me caigo, me quiebro, es la densitometría que me está midiendo la densidad ósea, ¿no es cierto? O sea, cómo están esos huesos, calcificados o no, o están porosos. Entonces, por eso ante una caída se me pueden quebrar. Otro tema que está, ¿no es cierto?, incluido acá es el de la quimioterapia, radioterapia. Está incluido dentro de esta unidad, pero no hago diagnóstico. Son tratamientos, tanto la quimioterapia como la radioterapia. Entonces, uno es tratamiento, ¿no es cierto?, del cáncer. El cáncer es una enfermedad en que las células, ¿no es cierto?, anómalas, ellas se multiplican, se dividen, digamos, y de esa manera, bueno, se multiplican, se dividen sin control, y eso destruye, ¿no es cierto?, los tejidos corporales. La quimioterapia, ¿no es cierto?, es el tratamiento farmacológico del cáncer, o sea, a través de drogas, ¿no? Y la radioterapia, digamos, también es una forma de tratamiento, pero está basado, ¿no es cierto?, en el empleo de radiaciones ionizantes. O sea, si decimos radiaciones ionizantes, ¿no es cierto? O sea, las radiaciones ionizantes son los ultravioletas, los rayos X, los gamma. Entonces, como yo les dije en la clase, cuando vimos el tema, les dije que no es que utilice nada más rayos gamma, pero nosotros lo tomamos como aplicación, ¿no es cierto?, de los rayos gamma, ¿no es cierto?, en el tratamiento del cáncer, o sea, para destruir células malignas. Pero si hablamos, y las bibliografías les dicen que utilizan radiaciones ionizantes, incluyen, ¿no es cierto?, a los rayos X también, y algunas bibliografías incluyen a los rayos ultravioleta, pero nosotros sabemos, si analizamos el espectro electromagnético, que los rayos gamma son los que mayor energía tienen, que los rayos X, que los rayos ultravioletas. Bueno, eso es importante porque cuando a veces pregunto en el parcial sobre quimioterapia, radioterapia, ponen que es el diagnóstico y no es tratamiento. Bueno, creo que estos eran los temas que faltaban. Por supuesto tienen más para leer ustedes. Trato de resumirles lo que
porque como ya prácticamente sería la última clase, porque la semana que viene es feriado, pero les vuelvo a repetir, si tienen dudas, si tienen el lunes que viene podemos tener la clase. Entonces traten de ver los distintos temas, me falta únicamente subir el práctico de esto, ya está subido también el de iones y electrolitos. Entonces si tienen dudas, fijamos la clase en el horario que corresponde y, y nos sacamos la duda, porque la semana siguiente es el parcial. Profe, una pregunta. Entonces, lo que entra en radiología, ecografía, resonancia magnética y el escáner de TAC, y después viene lo que es la aplicación, que sería la técnica de radiología simple, resolución nuclear magnética, estudio ultrasonido, que viene de adentro del ultrasonido, viene el cáncer y la quimioterapia. No sé de dónde saca eso. Es de donde usted envió en Classroom, profe. Por lo que estaba explicando, por eso voy siguiendo lo que está explicando y... No, no es que entre dentro de, estoy dando los distintos temas, o sea que no es que dentro de ultrasonido entre quimioterapia y radioterapia, nada que ver. O sea, estoy desarrollando los distintos temas, pero no entra dentro de. O sea, el tema es diagnóstico por imagen, o sea, todo lo que yo me hago, un estudio que el médico me pide y a mí me entregan una imagen. Es eso. Entonces, dentro de esos estudios, o sea, tenemos nosotros los que utilizan rayos X y los que no utilizan rayos X. El ultrasonido no utiliza rayos X. La resonancia magnética no utiliza rayos X. Son estudios de diagnóstico por imagen, pero no utilizan. O sea, cada uno lo que utiliza para llegar a obtener esa imagen. Uno utiliza resonancia, ultrasonido, el otro utiliza campos magnéticos y ondas radio, y los que utilizan rayos X, qué sé yo, está la densitometría ósea, está la TAC, está la radiografía. La quimioterapia y la radioterapia no son estudios de diagnóstico, son digamos, tratamientos dentro de un tema que también lo tienen que ver, dentro de un tema que es cáncer. Entonces, son tratamientos, si ustedes leen bien el apunte, entonces ustedes van a ver allí, ¿no es cierto?, que el cáncer es una enfermedad, pero ahora, ¿cómo logramos ese tratamiento? Por eso vemos lo que es la quimioterapia y la radioterapia. Y también, en el tratamiento del cáncer también tenemos la cirugía. O sea, se puede hacer una cirugía, después de allí, bueno, eso evalúa el médico. Puede llegar a ser únicamente una quimioterapia, que es, digamos, menos cruento, ¿no es cierto?, para el paciente, o si no, hay muchos que van a la quimio y a la radioterapia, a las dos. Y bueno, y a las 3 si se hizo una cirugía primero, o sea, depende, eso lo evalúa el médico. Lo que nosotros tenemos que ver es qué es cada una de estas cosas. El médico decidirá. O sea que en el tratamiento del cáncer podemos tener cirugía, quimioterapia, radioterapia, que es cada una, ¿no es cierto?, de esas cosas lo que tenemos que saber, nada más. Pero no es que todo, o sea, es como que yo hago un cuadro y voy incluyendo todo, no. Son cosas diferentes, digamos. Claro, yo lo preguntaba más para hacer un cuadro conceptual, ya para lo que sería el parcial. Claro, pero no entra todo dentro de un cuadro. A eso voy. Entonces No son temas diferentes. La radioterapia y la quimioterapia está, que te estoy diciendo que es un tratamiento. No hago diagnóstico. Ya está hecho el diagnóstico de cáncer por alguno de estos otros. Puede ser por una ecografía de abdomen haya diagnosticado algo, una TAC haya diagnosticado un cáncer, o por cualquier medio de estos estudios podemos haber hecho un diagnóstico de cáncer. Entonces, y bueno, ¿cuál es su tratamiento en este caso? Es lo que vimos acá, lo que es tratamiento. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Observemos cómo se hace el diagnóstico. Bueno, profe, gracias.
Acá, digamos, veamos, está bien, es decir, ¿quiénes utilizan rayos X? ¿Quiénes no utilizan rayos X? Si no utiliza rayos X, ¿qué es lo que utiliza? ¿No es cierto? Y ¿tiene alguna indicación en especial? No la tiene. Comparar, como les digo, comparar por ahí la cantidad de radiación que recibe en un estudio comparado con otro. Eso es más o menos, ¿no es cierto?, lo que, la información que podemos sacar nosotros. Por así, cómo se realiza cada uno, no lo vimos. O sea, por falta, digamos, de tiempo. Ustedes en el apunte lo tienen, o sea, cómo se hace una ecografía, sobre todo. Pero es, digamos, ir a lo más, darles más información, que no está mal, pero por allí van a dejar, ¿no es cierto?, de fijar bien lo que generalmente yo pido en el parcial. Pero tienen, por ejemplo, la ecografía, ustedes tienen cómo se realiza, ¿no es cierto?, o sea, el aparato que se utiliza, cómo devuelve, ¿no es cierto?, esos sonidos que capta, o sea, a través de un transductor, digamos, es una técnica, digamos, no invasiva. En realidad, ninguna de las técnicas generalmente son invasivas, a no ser que podemos que hacer las técnicas, por ejemplo, tanto de la resonancia magnética como la TAC, que se lo hace, ¿no es cierto?, con isótopos radioactivos, o sea que en ese caso sí ya se incorpora, ¿no es cierto?, ya hay que hacer una punción, digamos, para introducir, ¿no es cierto?, un marcador en sangre. Eso ya es diferente. Que se hace, eso va a depender de, y eso ustedes los tienen, creo, también en el apunte puesto. Pero, digamos, vamos a lo más sencillo. Yo me hice TAC y no se necesitó, digamos, poner nada. O sea que eso ya serían casos más extremos y algunos estudios que, bueno, no, digamos, yo desconozco mucho, digamos. Bueno, ¿alguna duda? Si alguien resolvió los prácticos anteriores, o sea, 2 prácticos que no vimos, lo tiene resuelto, lee la pregunta y dice que contestó, si los resolvieron. Así de ese modo se saca la duda y ve qué es lo que contestó. O si tiene alguna duda, algunas preguntas son, bueno, bien, no dan, digamos, mucho lugar a duda. Profe, ¿tiene que ser del práctico que envió anteriormente o puede ser de otras dudas de la materia? Puede ser otras dudas. O sea, nosotros tenemos, por eso la clase que viene, si ustedes, los que quieran, le avisan a la delegada y nos reunimos y si tienen dudas, nos sacamos. Pero no me vengan, digamos, 3 días antes a pedir clase de consulta porque va a ser difícil. Por eso vayan leyendo todo y aprovechemos el lunes que viene, que es horario de clase, y nos sacamos la duda. Sí, pueden preguntar a ver algo, si los puedo ir orientando, cómo están estudiando, no hay problema. Bueno, profesor, le comento, estoy haciendo los mapas conceptuales de la materia, de cada práctico que se dio y usted dijo que la otra clase anteriormente iba a tomar aplicaciones y el concepto, cómo se aplicaba. Y ahí no entendía lo de mezclas, que era, no era mezcla, era de las leyes de Borley. Era cómo era la inspiración, expiración y en qué momento se aplicaba entre ese transcurso de la respiración. Bueno, ¿qué dice Boyle primero? O sea, eso nos tenemos que, en base a eso vamos a ver la aplicación. ¿Qué dice Boyle? ¿Qué parámetros relaciona? Bueno, eso es lo que yo tengo que saber primero, ¿no? Digamos, los parámetros que se relaciona cada una de las leyes. ¿Qué es lo que está relacionando? Volumen y presión.
Entonces, en este caso dice que son inversamente proporcionales. O sea, eso quiere decir que a mayor volumen, menor presión. Y al revés, ¿no es cierto? Menor volumen, mayor presión. Entonces, ¿dónde aplicamos nosotros esto? O sea, decimos, lo vemos bien claro en la inspiración. Cuando nosotros inspiramos, o sea, primero tengo que tener el concepto, que me lo da la ley de Dalton ya, de que la presión, ¿no es cierto?, digamos, va hacia zonas, ¿no es cierto?, de menor presión, mayor a menor presión, o sea que de esa manera, ¿no es cierto?, digamos, se da, digamos. Entonces, en la inspiración, nosotros tenemos que, para que ingrese, va a haber un momento en que la presión va a ser igual, ¿no es cierto?, tanto en el aire, fuera del organismo, como dentro del organismo. La presión se iguala en algún momentito. Pero después, cuando el aire ingresa a nuestro organismo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el volumen pulmonar? Bueno, estos conceptos los tienen que tener. Nosotros no hemos visto, digamos, cómo influyen los músculos intercostales, el diafragma, todo eso. Yo no les di porque eso lo ven, o capaz que ya lo vieron en alguna materia. Eso influye, digamos, o sea que cuando el aire ingresa al organismo, si ustedes mismos hagan la prueba de inspirar y van a ver cómo, ¿no es cierto?, nuestra caja torácica aumenta de volumen. Entonces, al aumentar de volumen, ¿qué pasa con la presión? La presión disminuye y en ese momento ingresa, o sea, es la inspiración. Entonces aumentó el volumen. Y ese volumen, cuando aumenta, ¿por qué aumenta? Lo puedo explicar con la ley de Charles. La ley de Charles que dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. O sea, mayor volumen, mayor temperatura, o mayor temperatura, mayor volumen. Y menor temperatura, menor volumen. Eso es directamente proporcional. Y eso también lo explicábamos cuando el aire ingresaba al organismo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo lo explicábamos eso? Decíamos que la temperatura dentro de nuestro organismo es mayor, ¿no es cierto?, que la de fuera del organismo. Entonces, cuando el aire ingresaba al organismo, ¿no es cierto?, se calentaba, ¿no es cierto?, y es inspiración también. Por supuesto que hay movimiento de los músculos, de diafragma, como les decía yo, pero bueno, lo dejamos, pero nosotros razonemos desde el punto de vista físico nada más. Entonces, vemos que al inspirar, ¿no es cierto?, al aumentar la temperatura, ¿no es cierto?, aumentaba el volumen. Con eso nosotros estábamos explicando, ¿no es cierto?, la aplicación de la ley de Charles. En este caso no tomamos en cuenta con la de Boyle la temperatura, pero o sea, se da todo simultáneo, nada es separado, todo es simultáneo. Tratamos de explicarlo separado para entenderlo, pero todo es simultáneo. O sea, allá con esa ley estamos viendo nosotros que está aumentando el volumen. Si aumentó el volumen, la presión disminuye. Ustedes lo tienen en gráfico explicado, con la parte física nada más. Tienen las dos leyes con el mismo gráfico, cómo aumenta o disminuye, ¿no es cierto?, ya sea la temperatura o la presión. O sea, viendo ese gráfico ustedes van a lograr entender, y es lo que pasa dentro de nuestro organismo. Y lo mismo, o sea, no solamente yo les decía que la de Boyle se da, digamos, en la inspiración, como la de Charles, por ejemplo, sino también en la expiración, porque va a llegar un momento que las presiones se igualan y luego, ¿no es cierto?, esa presión dentro de los pulmones va a ser mayor que la de fuera, ¿no es cierto?, y entonces va a salir, se ocurre la expiración. Gracias, profe.
sea, lean el mecanismo de lo que es inspiración, expiración, y ahí van a lograr entender, ¿no es cierto?, las leyes. Bien, otra pregunta, o alguien ha hecho alguna pregunta de los prácticos. Les recomiendo estudiar. Les recomiendo estudiar. Son muchos temas para poder estudiarlo en unos cuantos días, como a lo mejor ustedes le piensan dedicar. Después se confunden en el parcial. Cuando les pido las leyes de la hidrostática, ponen la ley de los gases. Porque yo sé que son muchos temas, aunque traté de resumir de todos los temas, pero si no se estudia con tiempo, se confunde. Profe, tengo más preguntas. ¿Puedo preguntar? Sí, como no veo que nadie pregunta, así que... Está libre, el que quiera preguntar, pregunta, y de paso, bueno, aprovecha el resto, escucha. Lo de hidrostática, si bien en la primera página tenemos los conceptos básicos, usted decía que teníamos tres principios, y bueno, yo por lo que estoy leyendo en los apuntes, tenemos el principio de Aquiles y el principio de Bernoulli, pero no encuentro el otro principio. Traten de leer bien, porque así como leen mal, escriben mal, y eso es una fea sensación para el profesor cuando va a corregir. Si no lo... Perdón. No leen varias veces o lo escriben mal, y es una fea sensación porque es como que nunca lo leyeron. Entonces lean bien y escríbanlo. Es Bernoulli, ¿no es cierto? Es Arquímedes, Pascal, y presión hidrostática son los principios de la hidrostática. Si bien Bernoulli no lo vimos, o sea, está el concepto de lo que es allí en la parte hidrostática, pero donde vimos su aplicación, ¿no es cierto? Vimos su aplicación es cuando vimos la parte de hemodinamia, ¿sí? Yo les dije, bueno, no lo vimos acá, pero acá lo vemos, lo nombramos, entonces allí lo vimos, en el otro tema, bien. Sí, ¿cuál era la pregunta de hidrostática? A ver. Entonces serían esos tres principios, claro, yo quería saber, como se dijo, tres principios y no encontraba, si bien no lo nombré así Bernoulli porque no me sale porque no lo nombré acá, se me traba. Entonces, eso, y después, bueno, era como vi dos principios de hidrostática, claro, sí, dos principios de hidrostática en los apuntes, no entendía decir que eso era para sumar al concepto que estaba el primero o esa parte. Son tres los principios, si no contamos el de Bernoulli. Son tres los principios, nada más que el apunte te nombra como principio Pascal y principio o ley de Pascal y ley de Arquímedes. La presión hidrostática es otro principio de la hidrostática, ¿no? Es otro principio, la presión hidrostática. Entonces por ahí consideramos esos tres, digamos, porque la presión hidrostática tiene sus aplicaciones también, ¿sí? Así como Pascal y así como Arquímedes. Bernoulli también tiene su aplicación, pero casualmente así lo nombramos nada más, porque en hemodinamia lo tenemos su aplicación, que en realidad lo nombramos, ¿no es cierto? Cuando comparamos presión y volumen, lo nombramos porque hay muchas fórmulas que yo no les di, pero sí, digamos, en qué se basa o qué es lo que estudió Bernoulli, ¿sí? Eso sí lo vimos, pero lo vimos bien digamos, en la parte de hemodinamia. Bien. Entonces
Entonces, profe, lo de hidrostática sería, bueno, dependiendo del parcial sería colocar la ley o el principio de Arquímedes o Pascal y la aplicación, o sea, la mecánica de cada uno de estos conceptos. Sí, es lo que vimos nosotros, aparte de los otros conceptos, ¿no? Yo tengo que saber qué es fluido, todos esos conceptos también. O sea, compararlo entre presión hidrostática, que lo podemos comparar también con presión sanguínea, porque también vimos presión sanguínea en el otro. O sea, es todo ir leyendo y por ahí todo es ir relacionándolo por ahí. O sea, si yo estudié lo que es presión sanguínea, que no es lo mismo que la presión, y que esto no es lo mismo que la presión hidrostática, yo tengo que saber los tres conceptos más o menos para poder diferenciar y para poder saber si es o no es lo mismo, ¿sí? Bueno, o sea, los gracias. conceptos, para poder justificar, yo tengo que tener conceptos claros. Y de nuevo les digo, estudien porque vale la pena, porque ustedes la promocionan y es una materia menos que tienen. Entonces vale la pena que se pongan a estudiar, pero estudien bien. ¿Sí? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, Bueno, profe, gracias. nos vemos entonces la clase que viene. Gracias, profe. El lunes, profe, que viene, ¿va a ser clase de consulta o clase de tu materia? Digamos que pueden consultar. Yo, digamos, vería de que todos asistan, todos los que van a rendir, como les decía, hay chicos que, no lo dije creo en este grupo, pero hay chicos que están apareciendo en las últimas clases y están libres, ¿no? Si bien yo no, digamos, no tengo tiempo, como que tampoco creo que uno tiene que estar diciendo usted está libre, porque faltó, cada uno sabe si faltó o no faltó, si asistió el número de clase, ustedes podían tener 2 inasistencias nada más, cada uno sabe, pero si logro tener tiempo, yo ya tengo en la planilla chicos que están apareciendo en las últimas clases y no están en las primeras, bueno, están re libres, digamos, ¿no? Eso lo sabe cada uno ya. El asunto está de que ustedes pueden ir a rendir el parcial, pero en el momento que yo corrija, yo miro la planilla antes de corregir. Si estaba libre, bueno, estaba libre. O sea, yo ya no me voy a tomar el tiempo de corregir de chicos que están libres ya. ¿Sí? Eso ya lo sabe cada uno. Bueno, chicos, hasta luego. Dicen si necesitan la clase para creamos el link y nos reunimos. Tenemos que avisar a la delegada para que le avise a usted, profe. Para que ella me avise, porque yo dije ya en el grupo anterior y bueno, nadie dijo sí, entonces dije yo, avisen a la delegada. Yo así sea un chico o 2 chicos los que quieren, estoy, digamos, dispuesta. O sea que a mí me vale uno que tenga duda y que quiera aprobar, promocionar, a mí me vale, digamos. O sea, yo estoy. Nada más que me comunican y así creo el link y así tampoco no organizo, porque es un día feriado, yo lo entiendo. Pero es feriado para ustedes, para mí también, pero no organizo nada y yo ya estoy acá a las 7 de la mañana, digamos, con ustedes, con los Sí, que profe. quieren. Así que le dicen a la delegada y así haya uno, yo le paso el link y nos reunimos. Bueno, chicos, profe. nos vemos la clase que viene. Nos vemos, profe. Gracias. Bueno, profe, La gracias. profe. No, profe, gracias. Hasta luego. Claro, profe.